Estamos de regreso para el último bloque de la noche. Durante la presentación de las acciones para erradicar la violencia de género, ayer la titular de la Secretaría de la Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, dijo que durante años el feminicidio se había minimizado y que con la pandemia, como ya hemos hablado aquí varias veces, las violencias contra las mujeres han crecido. Por ello, el pasado 18 de marzo, la Administración Federal, el gobierno del presidente López Obrador, puso en marcha diversas medidas para prevenir y atender la violencia de género. Pero en los hechos el feminicidio no ha bajado. Veamos el contexto. En marzo pasado, el presidente López Obrador señaló que de los 11 delitos considerados de mayor impacto en el país, solo 2 han aumentado, el feminicidio y la extorsión. De enero a mayo de este año, el feminicidio creció 7% respecto a 2020, con 423 carpetas de investigación abiertas. En 2018, cuando el feminicidio se empezó a registrar en el sistema de seguridad pública, hubo 363. En 2019 fueron 374 y en 2020 395. El Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Chiapas, Morelos, Nuevo León y Sonora concentran en términos absolutos el 57% de los feminicidios reconocidos durante los primeros 5 meses del año. En 2019, 6 de esas 8 entidades también encabezaban ese indicador: Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Nuevo León y Sonora. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres informó que han reforzado las acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia por razones de género con gobiernos estatales y municipales, y que en el primer semestre del año se han atendido a 100,000 mujeres en los 55 centros de justicia que hay en el país. InMujeres, por su parte, reportó que ha impulsado la prevención del embarazo adolescente y la erradicación del embarazo infantil a través del Fondo para el Bienestar de las Mujeres, además de ofrecer capacitación a mujeres en 388 centros de desarrollo. Al hablar de los avances a los compromisos hechos el pasado 18 de marzo, las titulares de estas dependencias señalaron que los ejes de la política federal son la prevención y la atención. Punto y contrapunto. Último tema para discutir esta noche. ¿Cómo viste, Veloz, ayer la mañanera y los datos que revelaba ahí la Secretaría de Seguridad Pública? ¿Qué le ha faltado? Pues tener este ejercicio una vez a la semana. Creo que este tema se merece un informe semanal, así como el aumento de la gasolina, así como el pulso de la salud. Para mí, este informe se tiene que hacer semana con semana, simplemente para explicarnos no solamente los avances, sino cómo se está trabajando con otras instituciones, porque es verdad que, teniendo en cuenta que a partir del 2018 se homologó la figura de feminicidio en la mayoría de los estados, o por lo menos se tomó en cuenta la figura de los feminicidios en otros estados, en las constituciones locales, pues quiere decir que empezamos a medir el feminicidio de manera distinta y a obligar a las fiscalías también a tomar en cuenta los delitos de feminicidio que anteriormente se habían rehusado a esto. Entonces creo que un ejercicio como este serviría para ver cómo están coadyuvando la estrategia federal con los estados y con los estados locales, con las instituciones locales y con las instituciones estatales que nos tendrían que ayudar a erradicar este problema. Yo veo aquí 3 ejes muy interesantes, y uno es esta suerte de viraje que se está dando respecto a cómo se atienden los feminicidios, que tiene que ver con las personas que llegan o los que están en primer contacto, que son policías, que llevan a cabo las investigaciones o que llegan ahí a la atención y que ya están capacitados, que tienen una perspectiva de género, y que se va a agregar este tema de tener lugares especializados o espacios que tengan perspectiva de género para atender estos temas, y no solamente un tema pues general donde a cualquiera le puede tocar investigar un feminicidio o llegar a un feminicidio. La segunda es estos centros de justicia para las mujeres, que implican tener acceso a la justicia con perspectiva de género para entender todo lo que implica no solamente los feminicidios, sino la violencia de género, y que tenga que ver con mitigar este tema, con la prevención y con tratar de tener un sistema que espero deberían tener otros estados, que tiene hoy la Ciudad de México, que es un sistema nacional, un sistema de agresores, que tendría que ser nacional, porque eso sí nos sirve para evitar futuros pues encuentros violentos o futuros agresores que estén libres por ahí. Y la última es estas mesas de paz que se están dando, que creo que lo que hacen es obligar a las instituciones estatales, que se niegan a entender que esto es un problema, que se niegan a entender que tienen que participar, y que se niegan a entender que tiene que ver también con el presupuesto que se gastan ahí y con el diálogo que tienen no solo con las organizaciones, sino con las víctimas, y pues en esta suerte de capacitación. A mí me parece que eso tendría que ser siempre, y que pues parece que por lo menos hay una estrategia interinstitucional para tratar de resolver este problema, que no ha disminuido, sino solamente ha aumentado.
De acuerdo. A ver, entonces, como varias mujeres de Morena, por cierto, incluida Veloz cuando estaba en Morena, que pedían que hubiese una mañanera todas las semanas para que se hablara de estos temas, Fer, es que falta más información, es que falta una mañanera en ese sentido, es que la estrategia no se ha cambiado y sigue siendo la misma, ¿qué es lo que está pasando o cuál ves el flanco débil, digamos, del combate a los feminicidios en México? Híjole, no, yo creo que sí, digamos, qué bueno que se comente el tema, qué bueno que se presente en la mañanera, pero sobre todo para que lo escuche el presidente, porque si alguien necesita empaparse del tema, concientizarse, sensibilizarse con el problema, creo que es él. Y bueno, finalmente, pues sí, siempre se aplaude que haya información, pero creo que más bien esta siempre tendría que estar disponible en los portales del gobierno para que las organizaciones civiles pudieran trabajar con ellas, los académicos que están haciendo esto. Digamos, eso en términos de información. Pero más allá de la información, eso no se resuelve simplemente comentándolo, ¿no? Discutiendo lo mal que está, que después de años el problema siga creciendo, los números sigan creciendo y simplemente las tendencias no cambian. Creo que es un momento en el que se tiene que dejar de hablar de estrategias y se tiene que empezar a hablar de resultados, porque solo así se puede saber si las estrategias están funcionando o no. Y si a este momento los feminicidios siguen creciendo, pues quiere decir que la estrategia es un fracaso y que no va por ahí y que se tiene que cambiar. ¿Por dónde? Bueno, creo que lo primero es que se necesita un mayor compromiso presupuestal por parte del gobierno federal y por parte de los gobiernos estatales. Pero menciono primero el federal porque justamente hace una semana se les avisó a 10 estados que se les cancelaba el presupuesto que tenían destinado para atender a la alerta por violencia de género, ¿no? Que era dinero de recursos federales. Segundo, hace falta mucho mayor compromiso también de los estados porque entendamos que la mayor parte de los delitos relacionados con violencia de género son delitos locales. Se necesita capacitación a los ministerios públicos locales, capacitación, sensibilización para los jueces y pues todo eso requiere un mayor presupuesto. A mí me parece que nadie en el país está tomando el tema con seriedad, ¿no? Que después de tantas marchas en las que todo el mundo sale a solidarizarse y decir que es terrible, en donde se relatan historias tras historias, no vemos que haya un verdadero cambio en la postura del gobierno federal y en la postura de los gobiernos estatales, incluso los que se dicen más comprometidos. Sí. Y aquí es en donde a mí me preocupa que no es, es muy difícil distinguir entre los más aliados y los menos aliados porque en ningún lado se ve un compromiso claro y radical a favor del tema. De acuerdo. Alejandro, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué de nuevo en la estrategia? Porque decía Veloz, a ver, la mañanera, pero además también hablar con víctimas. Pero está también el tema de encontrar a personas también desaparecidas, que muchas de ellas también son mujeres. ¿Qué ves de nuevo, digamos, en esta estrategia del gobierno para combatir los feminicidios? Y para alguien que nos acaba de prender y dice, a ver, pero yo sigo viendo exactamente lo mismo. Yo creo que lo primero es reconocer el problema, es la primera vez que se reconoce. Así como antes se disfrazaban cifras de atención a niños con cáncer dándoles agua destilada, imagínense qué crimen es ese. ¿De qué crimen estamos hablando? También históricamente en el tema de feminicidios hemos tenido una cifra negra, en donde había incentivos por parte de los gobiernos locales y el federal por no tipificar, por no clasificar adecuadamente este delito como feminicidio, porque es uno de los que más elevados costos sociales evidentemente tiene por el daño que ocasiona. Entonces, lo primero es, al margen de que represente costos políticos, se tiene que comenzar, con independencia del comparativo en el pasado, se tiene que empezar a tipificar adecuadamente el feminicidio. Yo creo que hay una estrategia muy articulada que es el Grupo Interinstitucional de Estrategias en contra de las Violencias, y que está encabezado por mujeres de primera, Olga Sánchez Cordero, por Rosa Isela desde Seguridad, por Fabiola Lanís, por Nadine Gassman en Mujeres, y que tiene que ver con una perspectiva integral que tiene que ver efectivamente con refugios, con centros de atención, con capacitación a fiscales y a policías de la Guardia Nacional para atender casos de violencia, sobre todo doméstica, que tiene que ver también, por ejemplo, con cambios en el criterios en la Ciudad de México. Toda carpeta de investigación que se inicia por homicidio y cuya víctima es mujer, se inicia por feminicidio, se tipifica por feminicidio, sí, hasta que se demuestre lo contrario. Y yo creo que una parte muy importante que no se habla mucho de esta estrategia es la de dotar de autonomía económica a las mujeres, que esta es una de las mejores fórmulas para disminuir los niveles de violencia intrafamiliar, la violencia en el hogar, que lamentablemente es en donde más ocurren este tipo de delitos, y que tiene que ver entonces con los programas sociales que mayoritariamente están conformados por mujeres. Finalmente, Luis, ¿cómo ves el tema? Mira, que yo creo que también hay una gran deuda. Y
y pienso que la deuda está todavía en las políticas públicas. A mí me da mucho gusto escucharlo en la mañanera, me da mucho gusto escucharlo en la opinión pública, en espacios de deliberación o discusión como este, pero no es suficiente que esté en los espacios de discusión para poder aterrizarlo en acciones concretas. Hay muchos esfuerzos que nos dicen en la mañanera y que escuchamos de la Secretaría de Seguridad, como los 55 centros de justicia para las mujeres, cuando tenemos 2.456 municipios, ¿no? Cuando quitaron muchos de los refugios de atención o bajaron el presupuesto para organizaciones, y con esto se intenta suplir de alguna forma para poder garantizar cierta atención a la violencia contra las mujeres. Creo que no es suficiente. También en la mañanera nos dicen las responsables de la atención o de estas políticas que es suficiente hablar al 911 para poder tener una atención inmediata y que te puedan canalizar. Yo creo y le pido a las mujeres, a las organizaciones que han evaluado esto, que publiquen de nuevo la información sobre las ineficiencias que están detrás del 911. ¿Cuántos centros, o sea, una vez que hacen las llamadas de emergencia, cuántas mujeres en realidad tienen capacidad de poder confrontar o resolver un tema de violencia con estas medidas institucionales? Bien. Yo creo que la propuesta, Genaro, tiene que ser de mucho mayor calado, y me explico. Si nosotros queremos erradicar la violencia contra las mujeres, sí tiene que venir un tema de educación institucional y de información institucional sobre cuáles son las instituciones que responden, formales e informales. Me refiero a las instituciones del gobierno federal, estatal, local, y también cuáles son las organizaciones que pueden atender, cómo funcionan las comisiones de derechos humanos para poder acompañar a víctimas, y tanto nacionales como locales. Y creo que este proceso de socialización de esta información no existe. Y esa sería una estrategia más de prevención que de reacción, que es lo que estamos viendo que nos comentan, sobre todo en la mañanera, las responsables de esta estrategia. Bien. Velo, levantaste la mano rapidísimo porque nos acabó el tiempo, por favor. Sí. Bueno, es verdad que no existe un directorio tal cual debería existir. Nosotras hicimos ese ejercicio y pues no tendría que ser voluntario, pero yo nada más quiero decir rápido el tema de la alerta de género. El presupuesto para la alerta de género se ha gastado históricamente en mandiles, en llaveros, en cursos para poner uñas. Pensar que todo se va a resolver con el presupuesto de la alerta de género es una falacia, en realidad es mentira, y creo que las organizaciones han sido las primeras en decir gasten dinero en otras cosas y no en la alerta de género, que se tiene que decir que existe porque es simbólica, pero que no resuelve todo y que no solamente el presupuesto tiene que estar ahí. Es un tema de política pública y tiene que ser transversal, evidentemente. Y la capacitación, si ven la mañanera, la capacitación que decía Rosa Isela que hay para los policías y para los ministerios públicos y para las personas que llegan primero a estas situaciones, pues es lo que más se ha invertido y es en lo que más se ha estado trabajando. Bien. Bueno, déjame hacer una pausa y regresamos para despedirnos de las y los panelistas de esta noche con la paparrucha. No te vayas.